A ver, permíteme, es que quiero buscarlo. Hay una pregunta aquí. Ok, Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Y ese es un pasaje, eh, donde eh, Pablo le dice a los colosenses que la carta de la Odisea se lea con ellos, y la carta que les está escribiendo a los colosenses se escriba en la carta en la iglesia de la Odisea. Y aquí nos pregunta nuestro amigo Juan Blanco, que dice: pastor, soy católico, pero me gustaría saber su postura respecto a la carta a los laodicenses. ¿Qué fue de esa carta? Saludos, Dios lo bendiga. Igualmente, Juan, qué gusto verte conectado. Esta carta de los laodicenses, como la literatura epistolar, las cartas que escribieron los apóstoles como Pablo o Pedro, sus 2 cartas, o Juan, sus 3 cartas, son literatura circunstancial de correspondencia que estaban teniendo los apóstoles con comunidades de fe o con personas específicas como Timoteo o Tito. Es difícil nosotros enterarnos de todo, de saber el contexto específico, más que por la información misma que se encuentra en estas cartas, o por las piezas de información que tenemos sobre estas comunidades de fe en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega y planta las iglesias. Como Hechos 16, Pablo llega y planta la iglesia en Filipos, y cuando vamos esto fue en el año 50 aproximadamente, y cuando vamos a la carta de los Filipenses, que fue escrita en el año 61 más o menos, estamos hablando que fue una carta alrededor de 10 años después de cuando Pablo les llevó el Evangelio, y nos ayuda a saber quién era la comunidad de Filipos. Son cartas circunstanciales donde es difícil más que el mismo contenido que hay en la carta. Entonces nosotros en nuestro canon, en el canon de las escrituras actual, no tenemos ninguna carta a los laodicenses. No existe una carta a los laodicenses. Entonces, por lo mismo, nos quedamos en blanco y decimos, pues quién sabe, es una carta que se perdió. Pero ahí te va el asunto. Es muy probable que la carta a los Efesios hubiese sido una carta circular. Y es bien sabido al estudiar las escrituras, los eruditos bíblicos de muchas décadas, que las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón se escribieron juntas. Pablo estaba en prisión en Roma. Entonces, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón se escribieron en el mismo periodo de tiempo. Entonces, y también es visto que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses tienen muchas secciones donde se parecen, donde como que Pablo escribió a Colosas y escribió a los Efesios y escribió temas que estaban en la mente y en el corazón de Pablo, que las iglesias necesitaban, que son como: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay ciertas temas que trata que se repiten o que tienen el corazón y la intención similar en ambas cartas, Efesios y Colosenses. Entonces, muy probable que la carta a los Efesios no fue específicamente dirigida a la iglesia de Éfeso. Es probable que haya sido dirigida a las iglesias alrededor de Éfeso, como la iglesia de la Odisea, y que la carta que tenemos actualmente a los Efesios fue una de esas cartas circulares que llegó a los Efesios, pero que la carta a los Efesios sea la carta de los laodicenses. Así que existe una posibilidad que lo que Pablo estaba diciendo es: hey, la carta, Colosas, la carta que se lea en ustedes la carta a los Efesios, y que la carta a los Efesios se lea entre ustedes. Entonces es probable que la carta a los laodicenses sea la carta a los Efesios. Es una posibilidad, así que espero que haya sido de bendición, y pues obviamente no nos queda más que tratar de especular. Y pues fue una carta llevada por Tíquico. En Colosenses 4:7 dice: todo lo que a mí se refiere se los va a hacer saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, y fueron enviadas por este siervo de Dios estas cartas.